Y vamos a ver dentro de este capítulo 1, que es el prólogo del libro del Apocalipsis. Todo el capítulo 1 del Apocalipsis puede resumirse como un prólogo de la carta, y que a la vez este capítulo 1 se lo puede dividir en tres partes. Una introducción, los primeros 3 versículos, salutación o saludos de parte de Juan y del Señor, del 4 al 8, y la primera visión que ya tiene Juan, que va desde el versículo 9 al 20, y en esta mañana solamente nos vamos a enfocar en las primeras 2 partes, la introducción y la salutación. De la introducción que hemos leído, que son estos primeros 3 versículos, podríamos hablar horas y horas, porque Dios revela tantas cosas en tan pocas palabras, en tan pocos versículos. Como no tenemos tiempo y tenemos que avanzar, vamos a solamente enumerarlos, pero es bueno que cada uno de ustedes, y conmigo inclusive, podamos volver a releer este capítulo 1 de Apocalipsis en la semana, quizás leerlo una vez por día, y vamos a seguir encontrando cosas hermosas. Fíjense que en los primeros 3 versículos nos habla de revelación, de manifestación, de declaración, de testimonio. Todo eso es obra de Dios y todo eso es una manifestación del amor de Dios. Seríamos muy soberbios de nuestra parte o muy ignorantes de las cosas de Dios si no podemos ver estas palabras de amor de parte de Dios para con nosotros. Porque siendo indignos pecadores, el Señor se manifiesta, toma la iniciativa, quiere que le conozcamos. Dice Pablo que el Señor no está lejos, y aunque seamos ciegos, palpando le podemos tocar, podemos hallarlo. El Señor en su misericordia corre el velo del futuro. Eso que estaba tapado, estaba oculto, el Señor quiere abrirlo, descubrirlo, para advertirnos, primeramente, de que busquemos a Cristo para ser salvos. Esa es la primera advertencia que podemos encontrar en el libro del Apocalipsis. Pero para los que ya somos salvos, darnos aliento, es un libro de aliento y es un libro de esperanza. No hay nada más hermoso que ver luego del capítulo 4 todas las cosas preciosas que vamos a vivir con el Señor en los cielos. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos los hijos de Dios. El Señor se las manifiesta a sus siervos, y Juan se consideraba también un siervo. Y esta palabrita la hemos estudiado muchas veces. La palabra siervo, doulos, en griego, que quiere decir esclavo. Y el esclavo es una persona que se niega a sí mismo, como lo hacía Pablo en Gálatas 2:20, cuando dice, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, esa manifestación preciosa se ha de hacer efectiva en nuestras vidas si nosotros también nos humillamos delante del Señor y podemos decir como Pablo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Señor. También en la introducción nos dice que estas cosas deben suceder presto. Y si bien han pasado 2000 años desde que se escribió este libro, y muchos dirán, no han de pasar más, el apóstol Pedro nos exhorta diciendo que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Si estas cosas aún no acontecen, pero han de acontecer presto, también es por gracia y por misericordia de Dios, porque está esperando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como hemos dicho, bienaventuranza del que lee este libro, el que oye y lo guarda. Y son 7 las bienaventuranzas que están a lo largo de todo el libro del Apocalipsis, en el 14, en el 16, en el 19, en el 20, en el 22 y también en el 22. Y el número 7 lo vamos a ver después, pero para ir pensando,
también tiene mucho que ver en la revelación de Dios con la plenitud de Dios, con la perfección. Es el número de la perfección, es el número que Dios nos enseña desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que cada vez que algo está puesto 7 veces es porque es perfecto y es de Dios. Y la bienaventuranza de Dios en este libro es perfecta y es pura, pero también es entera, plena. Nos muestra la plenitud de Dios. Hemos de ser bienaventurados plenamente si obedecemos a este versículo 3. Por último, decir nuevamente que esto es una profecía, y las profecías son puestas para escucharlas, pero también para obedecerlas, para ponerlas en práctica. Todo lo contrario a una bienaventuranza nos ha de ocurrir si no obedecemos a las profecías del Señor. Hemos de ser castigados. Y por último, el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, queridos. No hay tiempo para ser indiferentes, no hay tiempo para seguir rechazando al Señor. Muchos dicen, mañana me voy a arrepentir, mañana voy a arreglar mis cuentas con Dios. Y mañana puede ser muy tarde. Ninguno tiene la vida comprada. Ninguno sabe si ha de estar mañana en este mundo. Por eso el tiempo está cerca. Y tenemos que aprovecharlo para escuchar el Evangelio y creer a la verdad. De la salutación podemos decir, de los versículos 4 al 5 en principio, como hemos dicho, que es una carta dada a las 7 iglesias, nuevamente el número 7, por medio de Juan, a sus 7 pastores, que los llama ángeles. Y esta bendición, y que se traduce en gracia y paz. Gracia y paz para aquellos que escuchemos este libro, para aquellos que lo estudiemos y para aquellos que lo amemos. La gracia de Dios y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. En estos días hemos hablado mucho de la gracia de Dios, de la paz de Dios, de la consolación de Dios, también de la misericordia de Dios. Esa gracia y esa paz en este libro vienen de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Nuevamente la Santísima Trinidad se presenta y desea que la gracia y la paz se manifiesten en nuestra vida. Y si hay algo que hace el libro del Apocalipsis, es presentarnos al Señor Jesús en todos sus aspectos. A Juan también se le dio ese privilegio de escribir todos los títulos, todas las características, todas las virtudes de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese hombre que vino a nacer en Belén, en un pesebre, que no hubo lugar para él en el mesón, que se crió humilde en casa de José y María, que no tenía lugar donde reposar su cabeza, que padeció tal contradicción de pecadores por nosotros, pero que el Señor le ensalzó hasta lo sumo, como dice en Filipenses capítulo 2. Y acá se lo describe como Jesucristo, el testigo fiel. Y testigo, en el original griego, la palabra es mártur. Para mártur, para testigo, o para testimonio, o para atestiguar, se usa esta palabra mártur o martureo, que también se usa para hablar de los mártires, aquellos que tienen que dar su vida en pos de dar un testimonio, de declarar su fe. Y el primer mártir, el primer testigo, es el Señor Jesús, y es fiel. Aunque nosotros seamos infiel, Él permanece fiel. Él es el que afirmó su rostro como un pedernal
para ir a Jerusalén a dar su vida por cada uno de nosotros. Él es el testigo fiel, el que declaró delante de nosotros, el que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es el que hoy en día está sentado a la diestra del Padre, intercediendo como un abogado por nosotros. Él tuvo que testificar, dar testimonio, dando su vida. Y por eso sigue diciendo que es el primogénito de los muertos. Y Pablo dice en Colosenses 1, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Como decíamos, se humilló hasta lo sumo y el Señor, el Padre, lo ensalzó hasta lo sumo y le dio potestad, como dice ahí en Mateo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y acá se lo define como príncipe de los reyes de la tierra. Príncipe quiere decir que es el primero, el principal, el más importante. Recordemos que todos tenían que humillarse delante de este emperador romano. Pero Juan declara a la iglesia y consuela declarando que el primero es el Señor. Y eso lo tenemos que saber nosotros, que no hemos de doblegarnos debajo de ninguna potestad, sino debajo del Señor. Y por último, al que nos amó. Y en Jeremías se nos revela que es un amor eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Preciosa descripción del Señor Jesús. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos ama y nos amará, porque su amor es eterno, sin medida. Y luego comienza, dentro de esta salutación, lo que algunos hermanos consideran una doxología. El Nuevo Testamento tiene muchas doxologías, cantos de alabanza de que dan gloria a Dios, a su obra, a su misericordia. Y acá también tenemos una doxología dentro de Apocalipsis versículo 1. Porque en su gracia y su misericordia, Dios nos hace participantes de su divina majestad. Nosotros somos pecadores, queridos, y si no fuese por la obra de Dios y por el amor de Dios, ni siquiera podríamos pensar en Dios. Porque dice que hay gente que no tiene a Dios en su noticia, en su pensamiento, ni se le pasa por la cabeza. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Si nosotros ahora estamos hablando de Dios y pensando en Él y en lo que Él hizo, es por su gracia y por su misericordia. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. En este versículo vemos toda la obra de Dios en favor del hombre. Como hemos dicho, este Mesías que vino a sufrir y padecer por cada uno de nosotros y a salvarnos. Y no solo nos lava con su sangre de nuestros pecados, de nuestras culpas, nos hace aptos para estar delante de Dios. Y eso Dios lo premia a través de la obra de su Hijo Jesucristo y nos hace coherederos, coadjutores de todas las riquezas que tiene preparadas para su Hijo. Entonces, ¿cómo no dar gracias a Dios y cómo no alabarlo? ¿Cómo no elevar en nuestros corazones, aunque no tengamos la música de esta doxología? Que podamos en nuestro corazón, con ayuda del Espíritu, dar gracias y dar gloria a Dios. Porque nos lavó de nuestros pecados, con su sangre nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Bienaventurado el que lee, queridos, bienaventurados los que oyen y los que guardan esta palabra. Si hay alguno en esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, el Señor lo invita a que sea bienaventurado. Solo tiene que reconocerse pecador delante de Dios, arrepentirse de sus pecados y creer que Cristo murió por él, que Cristo murió por vos,
y que con su sangre preciosa derramada en la cruz te quiere lavar, te quiere salvar, y no solo eso, sino que te quiere hacer rey y sacerdote para Dios y su Padre. El Señor se nos presenta en los últimos 2 versículos que hemos de estudiar hoy, primeramente diciendo que ha de venir en las nubes. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así como se fue, ascendió en las nubes, allí en Galilea, y los ángeles le dijeron a los varones galileos, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esta es una palabra profética que ha de acontecer luego de que pasen los 7 años de tribulación. El Señor ha de venir y descenderá con sus santos millares, como profetizaba Enoc, allí en el Génesis. Y todo ojo le verá. Y cuando habla de los que le traspasaron, esto lo vamos a estudiar con más detalle, pero está hablando del pueblo de Israel, que se han de convertir al Señor Jesús en masa. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Esa es una firma. Es como decir Jesucristo, el Salvador, pero también el que viene en las nubes y que todo ojo le verá. Él está firmando la carta del Apocalipsis. Y también nos dice, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última letra del abecedario griego. En el abecedario nuestro es la A y la Z. Desde el principio hasta el final. Dice el Señor que es y que era y que ha de venir, dándonos a entender que es eterno, perfecto como el Padre, en igualdad de condiciones que el Padre, y que ha de venir. Otra vez nos advierte que el Señor ha de venir. Y esa es la gran advertencia del libro del Apocalipsis, que se da en el capítulo 1 y se da también en el capítulo final. Alfa y Omega, principio y fin. El Señor es todopoderoso. Todopoderoso quiere decir que todo lo puede hacer, que no hay nada que el Señor no pueda hacer, que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, que no hay vida que el Señor no pueda restaurar. El Señor es todopoderoso y así se nos presenta. Por eso, el verbo de principio a fin, la plenitud de todas las cosas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, yo soy, como se presentó con Moisés, se nos presenta ahora a nosotros. Como se les presentó a los discípulos cuando caminaba sobre el mar. Yo soy, no temáis. Ahora nos dice a nosotros, yo soy. Y también es, y era, y que ha de venir. Por eso dice, he aquí, yo vengo presto. Quiera el Señor que podamos nosotros tener en el corazón estas palabras, porque ciertamente hemos de ser bendecidos. Como enseñanzas y como repaso podemos decir que toda palabra es inspirada divinamente. Esta palabra que recibió Juan no es palabra de Juan, es palabra de Dios. Y es útil, nos puede servir para cada uno de nosotros en la etapa o en el momento de nuestra vida que estemos, como se decía ayer en la reunión de jóvenes, o en la condición espiritual en la que estemos. Siempre hay que acudir a la palabra de Dios, a la Biblia, porque ahí vamos a encontrar lo que necesitamos. El tiempo está cerca. Primeramente, para los que no son salvos, arrepiéntanse y crean. Para los que ya somos hijos de Dios, prediquemos el Evangelio porque el tiempo está cerca. Pablo amonestaba a Timoteo y le decía que inste a tiempo y fuera de tiempo, porque el tiempo está cerca. Y también para los que somos hijos de Dios, ¿cómo hemos de prepararnos? ¿Cómo hemos de recibir al Señor? ¿Hemos de estar de pie cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Nos va a hallar velando y orando? Pablo oraba para que la iglesia sea presentada
como una esposa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Las manchas son los pecados de afuera, y las arrugas son los pecados de adentro, que vienen de adentro nuestro. Tenemos que estar limpios y sin mácula para cuando el Señor venga. Por eso tenemos que prepararnos. Siempre hemos de dar gracias a Dios por su palabra, por su revelación. Todo el Salmo 119 es una alabanza a la palabra de Dios. También darle gracias a Dios, porque desde el momento en que nos salvó y nos selló y nos hizo hijos de Dios, nos hizo participantes de la vocación celestial. La palabra testimonio es muy importante dentro de la Biblia, pero también dentro del Apocalipsis. Aparece 15 veces y siempre implica sacrificio, negación, incluso si hay que dar la vida por el Señor, para dar testimonio de Cristo, para dar testimonio de lo que Él hizo por nosotros, tenemos que entregarnos. El primero en sacrificarse, como dijimos, fue Cristo, el primogénito de los muertos. Pero luego el Señor nos invita a aquellos que queremos serle testigos, a ser mártires, a negarnos a nosotros mismos y a estar dispuestos, si el Señor lo quiere, a dar la vida, como lo hizo la iglesia en Esmirna. Y estas 7 bienaventuranzas, como hemos dicho también, son la plenitud del gozo de Dios para aquellos que busquemos al Señor en este libro precioso. Que no nos quedemos sin estas bienaventuranzas y que podamos procurar encontrarlas. Como dice también ahí en Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. En oración, en humildad, pidámosle al Señor poder encontrar estas bienaventuranzas en cada una de sus textos. Que el Señor nos bendiga y que nos pueda ayudar.